Seguimos con la segunda cápsula de lo que es el señor Felipe Campos Plasencia, que nos está platicando realmente las necesidades que tenía la fábrica El Hércules en 1984 al 95 aproximadamente, en ese lapso que él estuvo trabajando. Y bueno, ya vimos lo que los trabajadores requerían para la seguridad, pero de la higiene o de situaciones de que si hubiese algún accidente, realmente debería de haber alguien. Nos dice el señor Felipe que había una área donde tenía que estar un médico, pero sin embargo el médico nunca, no estaba en esa área, no había ningún médico, y bueno, pues era un riesgo latente para los trabajadores. Entonces, dentro de su administración, señor Felipe, si bien independientemente a todo se requería un doctor y no estaba, no hubo alguna desgracia, algo que lamentar en el tiempo que estuvo usted, aparte de esa deficiencia que en algún momento se vivió en la fábrica. Sí, hubo una desgracia y muy fuerte, y la gente que me escucha, y más que nada la gente de aquí de Hércules, no me dejará mentir, ahí perdió una pierna en el engomado, un trabajador que le dicen el guacha, ahí perdió su pierna, porque una de las cadenas, la catarinas, o no sé cómo se llamaban, estaba descubierta. El trabajador a lo mejor traía muy flojo su pantalón, lo agarró y ya no lo soltó hasta que le arrancó la pierna. Esa fue una de las cosas más graves que yo llegué a ver. Yo vi a la persona ahí tirada, sus músculos todos deslenguados y todo, y bueno, fue horrible. ¿Ese en qué turno fue? En el tercer turno en la noche, el turno de 23:30, 22:30 a 7 de la mañana. Ok, pues fue en el turno de el tercero que le llamaban. El tercero, y bueno, eso fue una deficiencia realmente, que lo que estamos viviendo, la realidad de lo que se vivió en aquellos tiempos. Como yo les dije en un principio, cada época, cada año, de diferentes fechas, se vivían necesidades, cambios de trabajadores, cambios en maquinaria, en diferentes situaciones que se tenían que ir acoplando, pero realmente también los trabajadores tuvieron algunas deficiencias, y bueno, se está viendo en la situación en lo que se vivió en aquellos tiempos. Y bueno, nos platicaba el señor Felipe que realmente a él le dieron ese cargo por elección, se tomó todo como debe de ser, con compromiso, con responsabilidad. Habíamos platicado, en Hércules siempre se decía que algunos representantes del sindicato tuvieron algunos beneficios, unos con placas, otros traían coches del año, infinidad de cosas que realmente siempre se manejaba. Lo que nos dice el señor Felipe es que él puede estar con la cara en alto, porque realmente hizo su función, su trabajo lo hizo, y realmente pues prueba es que perdió su trabajo precisamente por hacer ver esas deficiencias que se tenían, y bueno, pues lo tenía que hacer porque era su obligación, era parte, como lo habíamos dicho, era secretario de Trabajos y Conflictos, y él pues no fue a buscar al medio de comunicación, realmente llegó ahí, y bueno, situaciones que pasaron. Entonces él nos platica también de las deficiencias, pero también de su trabajo que hizo, que él puede decir que realmente lo hizo al 100% y cumplió con sus compañeros de trabajo. También nos platicaba el señor Felipe, ya después de tener su trabajo en la fábrica el Hércules, ya estando en el sindicato, él tenía la costumbre de pararse a las 3 de la mañana para poder irse a la fábrica para ver cuáles eran las situaciones que se estaban viviendo, o sea, cuál era la problemática, y ahorita nos va a decir cuáles eran las cosas que él se llegaba a enfrentar. Él, como encargado del sindicato, pues tenía que ver si había trabajadores con algún problema, alguna situación. Pues él a las 3 de la mañana llegaba a la fábrica y empezaba a ver todo lo que se requería para poder apoyar a sus compañeros, o también pues la fábrica también tendría que mandarle alguna suspensión, alguna baja. Él tenía que ver toda esa problemática, toda esa situación. Y platíquenos, señor Felipe, ¿cuáles eran algunas cosas que vivió como secretario de Trabajo y de Conflictos en la fábrica El Hércules? Pues sí, miren, yo lo hacía el hecho de a veces pararme a las 2, 3 de la mañana,
¿sabes? Para aventajarle a mi trabajo, que eran los conflictos, los problemas. Desgraciadamente, pues había mucha gente que no me estoy refiriendo a todos, pero mucha gente que le valía el gorro algunas cosas y incurría en problemas. Entonces había veces que los problemas no eran tan graves, pues como que lo encontraban dormido, como que fuera de su área, que se desapareció tanto tiempo, que estaba fumando en lugares prohibidos o X, cosas que en realidad a veces podíamos arreglar directamente con el supervisor y no pasaba de ahí, trataba de una llamada de atención, por decir así, y lo solucionaba yo, y yo salía satisfecho. Me salía hasta en la mañana, hasta las 7 de la mañana, iba a mi casa, desayunaba, me echaba un baño y me regresaba al sindicato, a las oficinas. Y yo sé que no, pues no a toda la gente yo le caía bien, no soy monedita de oro, ¿verdad? Pero porque hay mucha gente que, incluso cuando yo era trabajador, pues a mucha gente le caía mal y yo lo sabía. Y ya estando en el sindicato, pues yo, Felipe, y esto, ¿no? Bueno, pues ok. Era mi función de todos modos el convivir con todos. Ok, pues realmente sí tenía un trabajo, pues como lo dice el nombramiento, ¿no? Hay conflictos, ¿no? Trabajador que llegaba tarde, trabajador que fumaba, pues era peligroso porque estaban en todos los telares, trabajadores que, como dice, llegaban con estado de ebriedad, no sé, venían de una fiesta o tuvieron fiesta en su casa, infinidad de cosas que a pesar, pues la empresa le iba a cuestionar, ¿no? Y le iban a decir, oye, pues pasó esto, y él tenía que solucionar. Entonces la fábrica, todo el día trabajaban, había turnos, como lo dice el señor Felipe, pero realmente él tenía que ver los primeritos que llegaban, él llegaba a las 3 de la mañana a la fábrica y vamos a ver toda la problemática que se venía para poder sacar airosos a los trabajadores o en su momento pues hacerles ver su situación que estaban pasando y que podían perder su trabajo. Entonces, realmente ahí estaba su función del sindicato y del señor Felipe, el estar haciendo este tipo de trabajos, y es importante porque realmente nosotros vemos nada más, cuando pasamos por Avenida Hércules, vemos ese majestuoso Teatro Martín Torres y ahí dentro del teatro está lo que es el sindicato de trabajadores similares y, de textiles del Hércules, pero pues nada más es el sindicato, pero ¿qué era lo que hacían los representantes? Pues aquí nos está diciendo un representante realmente cuál era su labor. Desde las 3 de la mañana salía a las 7, un baño y vámonos a las oficinas del sindicato para otras necesidades que se tenían. Como también nos platica el señor Felipe, también le platicamos por ahí que él tenía que cumplir pues ahora sí que una obligación de poder ir hasta la Ciudad de México a las asambleas que se hacían en la Casa del Obrero Mundial. El sindicato, como lo sabemos, está afiliado hasta la fecha, siempre estuvo afiliado al FTQ. Por ahí siempre estuvo cerca de poder firmar contrato colectivo con la CTM, pero nunca se logró. Tendremos otras cápsulas de esa parte con el otro sindicato, pero bueno, siempre estuvo con la FTQ. Pero platíquenos, señor Felipe, en esas salidas a la Ciudad de México que tenía que cumplir, dónde eran, y realmente siempre el sindicato del Hércules siempre estuvo, vamos a decir, presente, ¿sí? Como afiliado al sindicato de la FTQ, pues para todos los cambios, para todas las modificaciones que se podían tener o hacia los trabajadores. Siempre usted estuvo cumpliendo, y platíquenos como cuánto tiempo estuvo usted yendo a la Ciudad de México y regresar en todas esas asambleas que se realizaban, señor Felipe. Pues miren, era esporádico, de vez en cuando me mandaban a mí, porque otras veces iba el secretario general y prefería llevarse al tesorero, no sé por qué, porque en realidad los que, si íbamos a ver algún conflicto o algo, pues debería ser el secretario general y secretario de Trabajos y Conflictos. Pero bueno, independientemente de eso, íbamos esporádicamente. Se llamaba la Casa del Obrero Mundial, estaba situado en pleno Tepito. Entonces el secretario general de allá era uno que fue líder también aquí en el sindicato de Hércules, se llamaba Gustavo Estrada Urbina, el peseta que le decían, ya murió, en paz descanse.
Y te digo, esporádicamente íbamos, esa era... Ok, me dice que entonces este secretario que estaba allá en la Ciudad de México también fue secretario, o sea, él trabajó aquí en la fábrica de Hércules. Sí, fue líder Gustavo Estrada Urbina. Él vivía enfrente de donde está la Paula Montalta, aquí en Hércules, pero desgraciadamente él ya estando allá de líder, una vez lo nombraron y allá estuvo varios años, allá vivió y murió. Ok, bueno, sabemos que aquí un representante sindical de aquí de Hércules, llegó hasta la Ciudad de México, hasta lo que es la Casa del Obrero Mundial, ahí donde estaba donde se hacían las asambleas del sindicato. Y bueno, otra cosa interesante que también platicamos con el señor Felipe, si bien es cierto, en los años 1845-46, que nos dice el señor Felipe, 46, cuando se abrieron las puertas de la fábrica textiles el Hércules, ya recientemente Cayetano Rubio, que echó a andar su maquinaria, ¿ves? En aquel tiempo no existía una ley federal del trabajo, donde especificara niños no entran, mujeres no entran y solamente hombres. O sea, ahí entraban tanto niños, hombres y mujeres. Ahí no había edad más que el que quisiera trabajar y que tuviera ya la capacidad para trabajar. Entonces, hubo un acoplamiento, donde se trabajaba, ¿no? Pero algo que nos platica el señor Felipe y que hay veces que eso se deja a un lado, pero lo quisimos tomar como algo, vamos a decir, pues algo que también es parte de la historia, ¿no? No lo podemos negar. En los años 80, antes de que él entrara y posterior a que entrara, ya había mujeres. Un gerente anterior, y pues nos platíquenos realmente si hubo un acoplamiento entre hombre y mujer en la fábrica de textiles, en específico en Hércules, o realmente hubo una desestabilización en el aspecto vamos a decir, por el convivir, surgieron algunos cambios. Señor Felipe, platíquenos algo que realmente usted lo vio como algo factible en los años 80 o realmente no funcionó para la fábrica de Hércules. Pues miren, un gerente antes de que yo llegara al sindicato, pensó que la mujer podría ser un poco más responsable que los hombres, porque había unos hombres, la verdad, trabajadores que pues, eran muy exigentes para exigir beneficios, pero en cuestión de obligaciones y responsabilidades, pues estaba por los suelos. Y que quede claro, no me refiero a todos, había gente muy cumplida, muy entregada. Entonces él pensó en eso y metió las mujeres. Pues fue un relajo porque al rato ya, a cual más ya tenía por ahí su doble, sus chamacas y todo eso, fueran o no fueran casados. Simplemente, sí, no, con esto no quiero decir que fue un relajo. Sí hubo relajos, pero había gente, mujeres muy entregadas, muy bien portadas y no les gustaba el relajo. Pero se hizo relajo. Se arrepintió el gerente de eso después. Precisamente, entonces, eso fue la situación. Por ahí también tendremos próximamente una trabajadora de mujer, creo que fueron de las últimas que hubo en la fábrica de Hércules, también tendremos una entrevista, pero sí, efectivamente, eso originó que no hubo vamos a decir, un acoplamiento y bueno, ahí salieron novios, salieron esposos, de todo salió. Entonces realmente creo que en esa etapa de 1980 no fue viable el poder estar pues, hombre y mujer, pero sin embargo, bueno, se llevó a cabo eso y se suscitó esa situación. Y vámonos a una pausa y regresamos con otro dato importante del sindicato de Hércules.